La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a Ariel, un guardia de seguridad que trabajaba en un colegio ubicado en Argentina. Sin embargo, pocos días después de haber comenzado, viene siendo testigo de extrañas cosas ocurriendo en el lugar, y aunque al inicio trató de no darle importancia, luego las cosas serían volviéndose más inquietantes. Se pueden escuchar unos escalofriantes lamentos de al parecer una mujer en el lugar, a pesar de que no había nadie más allí. Sin embargo, esto volvería a ocurrir. Escucha. Los inquietantes lamentos continúan. El hombre, sin saber qué puede ser, en otra ocasión se dirige a revisar uno de los salones, pero captaría algo escalofriante. Atentos. Gente, se escucha ruido nuevamente aquí. Otra vez. Otra vez los ruidos de aquí. Unos extraños golpes se escuchan tocar la puerta del salón, pero cuando se acerca a la puerta, esta se cierra fuertemente por sí sola. Además, escucharse nuevamente los lamentos cerca de Ariel, quien aterrado sale inmediatamente de allí. Toda la actividad no hacía más que empeorar cada día, pero a pesar de ello, este hombre trataba de compartir cada evidencia. Bueno, gente, otra noche más. Esta es la parte de la escuela nueva que se está haciendo. Y esta es la escuela vieja. Otra vez se vuelven a escuchar ruidos del fondo. Y también el llanto que siempre nos acompaña a nosotros. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de una buena vez por todas, para ver si... Nuevamente, una de las puertas se cierra por sí sola, además de escucharse el llanto dentro del aula. Pero cuando se acerca a revisar, no había nada. Ante todo lo ocurrido, Ariel trata de compartir su opinión respecto a los recientes eventos, pero algo inesperado se captaría. Atentos. Bueno, gente, qué decirles la verdad. Últimamente se está poniendo muchísimo más intenso. Es como que cada vez que ha ido progresivamente... Progresivamente la destrucción de la escuela es como que se ha puesto mucho más molesto, al punto de que han visto, nunca se había manifestado más que bueno, que moviendo los bancos, que el famoso llanto que se escucha al fondo de la escuela, ahora lo he escuchado atrás mío. Si bien siempre he sentido la presencia cerca, y a veces que inclusive muy cerca, porque en más de una ocasión he llegado hasta llorar inclusive, pero sin entender el por qué me pasaba eso. O sea, simplemente sentía como una desesperación, un sentimiento muy feo que me obligaba, bueno, a venir aquí, afuera de la escuela. Ahí está la escuela y yo estoy aquí en el patio. Mientras tanto, también trato de no molestarlo, de rezar mucho para mi protección, y
y bueno, no me queda otra que seguir aquí, porque mi horario es de 19 horas a 7 de la mañana, así que estoy toda la noche prácticamente solo aquí y bueno, hay que bancársela, no queda otra. Sobre que trabajo no hay, eh, hay que ser fuerte. Mientras Ariel explicaba toda la situación, se puede ver una figura oscura caminar de un lado a otro al fondo del colegio. El guardia no parece darse cuenta de ello en ese momento, ya que de todos modos no debería haber nadie más que él en el colegio en ese momento, pero lógicamente la audiencia notó la inquietante silueta. Sin embargo, algunos de la audiencia creían que todo esto era un montaje, por lo que Ariel empezó a realizar algunas transmisiones en vivo algunas noches, y es en una de esas que captaría algo extraño. No mames. No mames. Se vio una extraña silueta blanca a lo lejos, como si se asomara por unos instantes. Con ello, cada vez se iba generando más incertidumbre sobre qué tipo de entidad está habitando el colegio. Y es durante otra noche, luego de que en el día se hayan estado llevando a cabo trabajos de construcción en el colegio, que captaría algo inusual. Una caja se mueve ligeramente, pero lo suficiente como para darse cuenta que algo fuera de lo normal ha ocasionado este movimiento. Si te gustaría ver la siguiente parte de este caso, deja tu comentario y un like para saberlo. Muchas gracias. ¿Y tú, qué opinas respecto a este caso? ¿Te atreverías a trabajar en un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Melito Bastardos, en esta ocasión retorna a este colegio maldito, donde anteriormente fue evidenciado la fuerte actividad paranormal que ocurría en este lugar, por lo que el día de hoy vendría acompañado nada más y nada menos que de su amigo Curro. Sin embargo, ni bien comenzarían a instalar todos sus equipos de investigación, la actividad comenzaría a manifestarse. Atentos. ¿Tú llevas la grabadora? Ajá. ¿Llevas la linterna a mano? Sí, lo entiendo. ¿Hola? ¿Has escuchado eso, tío? Escucho como si algo... como unos pasos muy leves. Sí. Vale. Pues ahora sí. Tío, es mortal, ¿eh? Al lado de la muñeca otra vez. Es muy fuerte. Tío, es que no tiene sentido, tío. Y el K2 ahora da un piquito pequeño. O sea, es acercarme, mira. Aparte que de entrada, mira esto. Wow. Es como si lo que sea estuviese aquí. Con las muñecas. Lo que está reaccionando ahora mismo del REMPO, Curro, es el cambio de temperatura. Lo que sea está dando un cambio de temperatura brusco aquí, en la zona.
¿Hola? Te invito, si me estás escuchando, te invito a que te manifiestes. Intensa actividad empieza a manifestarse en el lugar, desde sonidos extraños, golpes y la interacción con los dispositivos de José. Luego de esto, deciden hacer una prueba con el detector de movimiento, y esto fue lo que pasó. Tío, el detector detecta a alguien pasando y detecta un cambio brusco de temperatura. Que sabemos, de siempre se ha sabido que el tema de los cambios de temperatura están relacionados con actividad paranormal, además. Tío. Parece como si alguna entidad estuviera allí mismo con ellos. Ahora, José trataría de comunicarse con la entidad que habita este lugar mediante una sesión de Spirit Box, y no pasaría mucho tiempo para empezar a captar algunas respuestas inquietantes. La última vez que yo estuve aquí, se comunicó conmigo supuestamente un demonio que era Balan, un tal Balan. ¿Seguirá aquí? Qué voz más chunga, ¿no? No sé qué, no puede escucharme. Tío, suena turbísima, ¿eh? Bro, los vellos de punta como escarpia, ¿eh? Te lo puedo asegurar, ¿eh? Que no es broma, tío. Se está comunicando con nosotros el supuesto demonio que está pegado a la muñeca. He entendido hablarle y después he entendido como tengo miedo. ¡Dios mío! Tío, algo el foco. ¿Tiene batería? ¿Alguien ha apagado el foco? De manera extraña, el reflector de José se agotaría en tan solo 20 minutos, a pesar de tener la batería completamente cargada. Obviamente, esto es algo muy inusual, ya que esta suele durar por varias horas. Ahora, José y Curro deciden subir al segundo nivel de este antiguo colegio para continuar con la investigación. Hemos escuchado algo aquí arriba. Está delante tuyo. Dios mío. Aguanta, esto venía hasta aquí, ¿eh? Se acaba de mover aquí, Dios mío. ¿Sabemos que estás aquí ahora mismo? Vuelve a manifestarte. Vuelve a caminar. ¡Oh! ¡Chu! Ese golpe, Dios mío. No me quiero ir de aquí. No, hombre, anda. Está desenfocado la cámara.
Este ya hacía muchísimo que no estaba tan en tensión, ¿eh? Hombre. Descoloca esto cualquiera. Y ocurre que yo hace 2 años que yo no vengo a este sitio. Y es que ha sido, yo de verdad, parecer que lo que sea estaba gritando el detector abajo. Otra vez. Qué locura un máximo, ¿eh? Mira, tío. Otra vez, nada más. Es bajar, ¿eh? Nada más que bajamos otra vez, tío. No sé qué es. ¿Escalera? No sé qué es. Que me escuchas algo ahí en la escalera y está esto todavía pita, ¿no? ¡Yo! ¿Sabes, tío? ¿Hola? ¿Hola? Escucho a alguien andando a subir la escalera, curro. Te acabo de escuchar subir la escalera. Yo. Detrás tuya, ¿eh? Yo, eso venía para ti, ¿eh? Hostia. Por favor. Por favor, eso casillo, Dios mío. Y yo. No quiero estar aquí. Parece como si una entidad maligna estuviera jugando con ellos, buscando alimentarse de sus miedos. A pesar de los constantes ruidos y buscar insistentemente, no logran encontrar el origen de estos. Aún así, José vuelve a subir, pero no le fue bien. ¿Escuchado? Te hemos escuchado ahí, ¿eh? Si estás ahí al fondo te hemos escuchado. ¿Qué es lo que quieres? Dios mío. No, pues se me va a salir el corazón por la boca, por favor. Dios mío. José y Curro parecen captar una voz demoníaca responderles directamente. Aterrados por lo ocurrido, regresan al primer piso para coger sus equipos, pero parece que no sería una buena idea. Quiero salir de aquí, va. Espera, tío, que me tiemblan los pies. Yo. Acaba de volar. Yo. Curro, tío. Aguanta, tío, ¿estás bien? Aguanta, tío. Yo qué abuso.
Se ha puesto violento, ¿eh? Violento, violento, ¿eh? Creo que está claro que quiere la muñeca. Yo, ¿qué viene? ¿Qué tiene? Yo, curro, que nos va a llevar aquí, yo. Que nos va a llevar ahí todo el cabrón. Me quiere ir de aquí. Me quiere ir de aquí. Finalmente, José y Curro dan por terminada la investigación, ya que la actividad se ha vuelto agresiva. Con ello, parece confirmar claramente la presencia de un demonio en este colegio abandonado. La actividad solo se va volviendo cada vez más y más intensa, volviéndose un riesgo potencial para la seguridad de ambos. ¿Y tú, crees que una entidad demoníaca esté habitando este lugar? ¿Te atreverías a pasar una noche en este colegio? ¿Qué harías tú en una situación como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.